Muy buenas tardes. Con ustedes una vez más Darío Alarcón Hunter en representación de Quality. Y estoy acá para contarles un poco lo que pasa hoy a 18 de abril, cómo veo la situación del coronavirus. Un amigo mío me comentaba, me decía, oye, tú tienes una visión tremendamente optimista, pero la respaldas. La verdad es que no es tan tremendamente optimista, pero es optimista. ¿Por qué? Porque los datos me están dando esa base para que yo pueda plantear un punto de vista optimista. Me encantaría que los datos me dijeran algo mucho más optimista, pero indudablemente las cosas están mejorando, estamos saliendo. Así es que yo creo que es importante tratar de dar una imagen que yo llamaría más realista, porque efectivamente eso es lo que uno tiene que hacer cuando está tratando de comunicar. Ojalá comunique la realidad. La realidad al día de hoy no es fantástica, pero estamos bastante mejor que otros países y eso es lo que yo quiero reflejar. Otra cosa que me han comentado, que me han dicho si no podría ser un poquito más corto. Créanme, lo intento hacer más corto. Por eso es que les voy a dar una ayudita. Como yo hablo lento, porque tengo que ir pensando, yo no tengo yo no leo, yo voy desarrollando una idea. Entonces les sugiero entrar aquí en la configuración de YouTube y ustedes pueden seleccionar en este caso una velocidad de reproducción 1.25 o 1.5, lo que les acomoda, y a lo mejor en vez de gastarse 20 minutos o 25 minutos, pueden gastarse 10. Hoy día el tiempo es algo que tenemos que optimizar. Así que ahí les entrego el mensaje de cómo lo pueden hacer. Nuestro video de hoy día se llama Saliendo del túnel, pero indudablemente no está tan fácil. Hay cosas que se tienen que dar primero antes que veamos la luz. Como siempre, quiero partir por una visión externa, donde a pesar de todo lo que nos quieran decir algunos periodistas que justamente eso sí que son catastrofistas, yo no, Chile está en el tercer lugar de los países en la velocidad de administración de las dosis, a pesar de que hemos caído un poquito en velocidad en esta última semana, como se los voy a demostrar. Pero seguimos estando en tercer lugar. Y nosotros no somos un país comparable en recursos a Reino Unido, a Estados Unidos, a Alemania, etc. Entonces, yo creo que en ese sentido lo estamos haciendo muy bien. En todo caso, fíjense usted, Israel ya va en 119 dosis por 100 habitantes, nosotros con 67, el Reino Unido con 62 y Estados Unidos con 61,56. Así que el hecho de que nosotros estemos en tercer lugar creo que es muy meritorio y habla muy bien de nuestra organización a nivel de país y liderado por el Ministerio de Salud. Respecto ahora de lo que ha pasado con la inmunidad de rebaño. Aquí está la visión que tiene este sitio web, donde nos visualiza que en 82 días más estaríamos saliendo del 70% de la población vacunada. Cuidado que este 70% es considerando los 19 millones de habitantes que nosotros somos, pero si nosotros consideramos que solamente estamos apuntando a 15 millones de personas, un poquito más de 15 millones, indudablemente podamos salir antes. Pero en todo caso, mirando esas cifras, nos estaría dando en la segunda semana de julio. Vean ustedes por qué, porque nuestra velocidad de vacunación ha caído. En ese sentido, hoy día Estados Unidos ha mejorado, está a 0,98, nosotros estamos a 0,87, y eso hace que ellos estén terminando un poquito antes que nosotros al día de hoy. Si logramos mejorar la velocidad, probablemente eso se va a resolver. Así es que lo importante es que independientemente de lo que hagamos, el autocuidado, y si ustedes escucharon el informe que lo voy a comentar un ratito más, el informe del MinSal relativo al estudio que se hizo, claro, tenemos que ser tremendamente cuidadosos porque el contagio no lo asegura la vacuna. Por eso es que
Comencemos primero con la situación de la vacunación, donde vemos que ya tenemos 5,43 millones que tienen las 2 dosis, poco más de 2,3 millones tienen la primera dosis, lo que significa que está parcialmente protegida. Ya vamos a ver un ratito más que ese parcialmente protegida no es menor. O sea, las personas que ya tienen una dosis tienen, entre comillas, una protección parcial, pero no es despreciable. Bien, lo vamos a comentar. Y como ya lo decía, estamos vacunando, bajamos el ritmo a razón de poquito menos de 1,2, considerando todas las semanas, poquito menos de 1,2 millones a la semana. Lejos estamos cuando estábamos vacunando a 1,96 millones a la semana. Ahí fue donde estábamos llegando como a los 67 días. Si hubiéramos seguido ese ritmo, estaríamos terminando a mediados de junio con la inmunidad de rebaño. Pero parece que hay que ver otros temas también de vacunas que están disponibles. AstraZeneca está llegando ahora. Bueno, hay situaciones de aplicación o logística que todavía debemos resolver. Pero estamos bastante bien. La población objetivo de 61 años o más, hasta que al que esté vivo todavía, es de 3.200.000. Y ya estamos sobre el 80% de ambas dosis. O sea, ya, por así decirlo, las personas que estamos por sobre 61 años, ya estamos totalmente protegidas, con las salvedades que vamos a decir después. ¿Qué significa estar totalmente protegida con la vacunación por un problema de eficacia o efectividad? Justamente eso me quiero referir ahora. El resultados claves que tiene el estudio del MinSal. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, analizó 10,5 millones de personas en la base de datos que tiene para mayores de 16 años. Y hizo un análisis de efectividad, donde comparó quienes reciben la dosis con quienes no la reciben. Y si entendemos que efectividad es lograr el efecto que se desea, del 16,1%, ¿qué significa esa efectividad? Simplemente es la efectividad que tiene la primera dosis a los 14 días. Significa que de 1.000 personas vacunadas, 839 van a tener algún síntoma. O sea, eso es lo que nos dice hasta aquí la información de efectividad. Y vamos a ir revisando lo que significan esos números. Por eso es que, para partir, lo que concluyó el estudio, que la prevención del COVID, que es el número que estoy aplicando acá, ¿se fijan? Es 16,13 y la segunda dosis 66. O sea, realmente hay que aplicarse la segunda dosis a la brevedad. Pero ¿qué significa eso en términos de números? Que si somos 1.000, un grupo de personas totalmente, digamos que ya con algún grado de dosis, si tenemos la primera dosis, 839 podrían sentir síntomas. Podría ser un poco más, un poco menos, esto es probabilístico. Pero vean ustedes qué ocurre si tenemos las 2 dosis. En vez de 839, 331 van a sentir síntomas. Entonces, esto es interesante porque ya inmediatamente dejamos a un porcentaje de la población, 66,96% de los vacunados, que ni siquiera se van a enterar de que estuvieron, por ejemplo, compartiendo espacios con una persona que los contagió. Siguiendo con el análisis, la prevención de la hospitalización sube aún más, tanto para la primera dosis como para la segunda dosis. Pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que si alguien va a parar al hospital, va a ser de aquellos que se contagiaron, porque los que nunca se contagiaron no entran en la muestra. Y por eso es que yo parto de la base que aquí hay 839 sintomáticos, de los cuales 540 tienen una probabilidad de ingresar a una hospitalización. Esto lo tienen que, a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero cuando el señor Duñac presentó las cifras, habló de un intervalo de confianza. Y si ustedes lo miran,
el intervalo de confianza, a medida que íbamos pasando de aquí para acá, aumentaba. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra iba disminuyendo, porque teníamos que sacar a los que no se habían contagiado. Entonces, es importante hacer este análisis. Y si pensamos en los que tienen 2 dosis, de estos 1.331 podrían llegar a tener una hospitalización. Siguiendo ahora con la misma lógica, comenzamos con 1.000, ya vamos en 331 sintomáticos, de los cuales 50 podrían ser hospitalizados. Pero ahora, de todos esos que se hospitalizan, algunos van a devenir en la UCI. ¿Y qué es lo que nos dicen estos datos que están acá? Que de los 540 hospitalizados que estaban aquí con la primera dosis, 309 podrían pasar, es probabilístico, a la UCI. Pero vean ustedes lo que pasa si usted tiene las 2 dosis. 50 serían los hospitalizados, 6 pasarían a la UCI. Vean ustedes, partimos con 1.000 y ya vamos en 6. Y por último, para terminar, la prevención de muerte. ¿Cómo nos ayuda la vacuna del COVID? Por supuesto que si 309 con una dosis llegan a la UCI, 185 podrían fallecer. ¿Por qué? Porque la eficacia es solamente de un 40% con la primera dosis. O sea, no hay una probabilidad tan baja. Si yo caigo a la UCI y no estoy vacunado, perdón, tengo solamente la primera dosis, la probabilidad de fallecer no es baja. Es más alta que si no estuviera vacunado. ¿Bien? Pero vean ustedes, de los 6 que llegarían a la UCI, sencillamente 1 podría fallecer si tuviera las 2 dosis. Entonces, este es el esquema que uno puede pensar qué es lo que puede ocurrir con 1.000 personas vacunadas, porque a mí me parece que este es el enfoque más correcto. Por supuesto que si yo tengo 1.000 personas que están en la UCI, por supuesto que voy a tener el 20% de esos 1.000 que se pueden morir. El porcentaje sigue funcionando igual. Pero yo quiero que ustedes hagan el análisis de qué pasa con un seguimiento de 1.000 personas vacunadas, que eso es justamente lo que hizo el estudio. Fueron seccionando o segregando a las personas que tenían algún grado de avance. Así que estos resultados son tremendamente, digamos, nos dan mucho ánimo de que, a pesar de que en su momento el gobierno no tenía mucha holgura para comprometer recursos económicos por allá por mayo del año pasado, fuimos uno de los pocos gobiernos que apostó por la Sinovac, y al final nos está dando muy buenos resultados porque han sido estupendos proveedores, no así Pfizer, porque Pfizer tiene una presión tremenda desde Europa, pero creo que nos ha resultado estupendo para nosotros porque ya llevamos los vacunados que tenemos a nivel país. Bien, veamos ahora por qué esos datos de eficacia nos explican esto que está pasando acá. Porque fíjense ustedes, lo que estamos viendo acá es que el sector, digamos, las personas de mayores de 60 o mayores de 70, los separé. Vean ustedes cómo han ido cayendo. Como los de 70 años terminamos de vacunarnos antes, nuestra curva de caída fue antes. Los de 60 años empezaron un poquito después, pero ya están fuertes. Ven ustedes la caída de 34% de hospitalizados en UCI. La gente mayor de 60 años hay 24. Los de 70 años o más, 11%. O sea, acá se ha caído a menos de la mitad ya. Y esto va a seguir bajando. En algún momento va a tener una tendencia un poquito asintótica, pero esto también debería seguir bajando. Y fíjense ustedes, los mayores de 50, mayores de 50 años hasta 59 ya también están empezando a empezar una zona como se está estabilizando. ¿Por qué? Porque ya hay un porcentaje bastante importante, 41% de estos ya tienen la segunda dosis.
Sin embargo, acá, a los 60 años, más 77 y con más de 70 años al 85. Y esos son los resultados. Ese es el resultado de la eficacia de la vacunación. Y es por eso que podemos estar un poquito más tranquilos de que lo estamos haciendo razonablemente bien. Mirando ahora las cifras de los casos nuevos, que esto tiene que ver más con las cuarentenas que la vacuna. La vacuna está ayudando, sin duda, pero la cuarentena es la que nos está pegando duro acá. Vean ustedes, ya por tercera semana consecutiva, nosotros vemos que están estabilizados los casos promedio móvil, promedio móvil. No son casos individuales porque esto es muy variable. En torno a 7.000 casos, 7.013, 7.003, 7.015, y aquí me faltan los últimos días, lunes y martes, que normalmente son los más bajos. ¿Se fijan? Son los más bajos normalmente, así que podemos esperar que esto va a mejorar. ¿Bien? Y el quiebre, ya obvio, no estamos subiendo en contagiados nuevos a nivel país, ni en contagiados nuevos a nivel región metropolitana con la velocidad que lo veníamos haciendo. Claramente entramos en la zona plana. Ahí ahora, ¿qué debería empezar a ocurrir? Sin duda esto debería empezar a disminuir. Pero vamos a ver que hay una condicionante ahí que es un poquito preocupante, que se las voy a mostrar luego. Siguiendo por la parte optimista desde los datos, ¿qué es lo que está pasando con los fallecidos? Vean ustedes, nosotros teníamos en julio, llegamos a tener 2.099 casos nuevos promedio móvil, 2.100, pero llegamos a tener 184 fallecidos. Vean ahora ustedes, tenemos 1.200 casos más, casi 1.300. 1.300 casos más al día de hoy. Y vean las muertes, 113. Esto es vacuna. Aquí no hay duda, no hay dónde perderse. Bueno, no solo vacuna, también está el conocimiento que está teniendo todo el área médica de cómo tratar los casos, cuáles pasan a UCI, cuáles se pueden liberar. O sea, hay claramente un mejor conocimiento de la pandemia. Pero sin duda, lo que nos está ayudando mucho es el tema de la vacunación. Aquí todos estos saltos es producto de que se demora más o menos el DEIS en corregir las cifras hasta que las autoridades pertinentes, lo que son la gente de, se me olvidó, bueno, los que realmente constatan los fallecidos, corrijan cuál es la fecha, cuál es la persona, se demoran esas verificaciones y es por eso que está este salto aquí tan pronunciado. Bien, lo interesante es que aquí nosotros podemos ver que apenas empezó la vacunación, ya empezamos a ver un quiebre. Por aquí esto más o menos ocurrió el 12 de febrero, donde se produjo este quiebre de la curva y nos ha permitido mantenernos desacoplados de lo que va ocurriendo con los casos nuevos. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos 1.200 casos más que aquí, perdón, 1.200 casos más que acá, pero tenemos prácticamente 70 casos menos, debiendo haber tenido a lo mejor 90 casos más. O sea, si no fuera por la vacuna o por el avance que ha tenido el tratamiento a nivel médico, podríamos estar tranquilamente teniendo cifras del orden de 250, 260 casos diarios de fallecidos. Eso es el impacto que ha tenido la temprana decisión que tomó el gobierno de comprar vacunas. Lo mismo mirando ahora otras cifras donde yo le llamo indicadores de avance contra la pandemia. Porque si nosotros seguimos mirando los casos nuevos, claro, como que esta cosa no termina nunca. Pero lógico, si los casos nuevos ya vimos. De la primera dosis vamos a tener 800 y tantas personas que se pueden contagiar con la primera dosis. Bueno, con la segunda dosis, de todas maneras, tenemos en 400.000 personas que se van a poder contagiar. O sea, los casos nuevos realmente no van a disminuir con la velocidad que a nosotros nos gustaría. Por eso es que aquí, si yo comparo los hospitalizados respecto a los casos nuevos, movido 14 días,
porque la gente no cae a la UCI en forma inmediata, ¿cierto? Aquí se produjo el 8 de marzo un quiebre, donde aquí, ¿vale? Cuidado, que son 32 días después de la vacunación masiva, donde empezamos a bajar. Bueno, este pequeño ascenso se debe fundamentalmente que estamos teniendo ha bajado la cantidad de casos nuevos, sin embargo, la gente en la UCI no ha bajado todavía. 14 días a lo mejor debiera tener 18, no lo sé, pero tengo que ir experimentando a ver qué pasa. Pero lo importante es que se mantiene por bajo esta cifra que teníamos acá. Eso respecto a la UCI. Y respecto a los fallecidos, la situación es similar. O sea, hemos ido bajando desde el 10 de marzo la cantidad de fallecidos por hospitalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día la gente que muere en la UCI proporcionalmente es menor que lo que era el 10 de marzo. El 10 de marzo estaba muriendo el 5% de la gente que estaba hospitalizada en la UCI. Hoy día se está muriendo 3,5%. Bien, de nuevo, esta curva que se da acá es nada más que por, darse cuenta que ustedes tenemos aquí 6 días, es lo que se está demorando la gente de salud en resolver los temas de las fechas reales donde la gente ha fallecido. Probablemente muchas de estas personas que están aquí, esto va a subir un poquito y vamos a tener una curva suave como es lo que se ha venido experimentando desde siempre. Entonces, esto es lo importante. Muere menos gente, ingresa menos gente en función de los casos nuevos. Entonces, la vacuna y todo el avance que ha tenido el área médica en saber cómo tratar a los pacientes, bueno, nos está dando estos resultados. Entonces, muchas veces cuesta entender que algunos políticos estén pensando en demandar al presidente, hacer una acusación constitucional contra la presidencia de la República. Bueno, eso es política. Aquí estamos viendo los datos. ¿Bien? Y no se olviden, la vacuna no inmuniza el 100% de las veces, pero asegura la sobrevivencia el 80% de los vacunados. Eso es lo que nos acaba de confirmar el análisis que se acaba de hacer. Así es que, por favor, no sean ustedes ese 20%. Si todavía no se ha vacunado y debiera haberse vacunado, hágalo a la brevedad. La probabilidad de morirse es mucho más baja. Y para terminar, porque ya estoy dentro de los 25 minutos, quiero mostrarles esto que realmente a mí me sorprendió. Porque vean ustedes, este es el resultado, el 25 de marzo se declaró cuarentena. Y vean ustedes lo que pasó en Las Condes, Ñuñoa, Providencia y Vitacura. Bajamos, bajamos, bajamos. Aquí hubo una pequeña subida, puede ser la variabilidad natural del proceso, pero todavía estamos mucho más bajos que el 25 de marzo. Pero aquí viene lo alarmante. Comunas muy populosas como Puente Alto, como Maipú, que partieron con, fíjense ustedes, con estos niveles, la cuarentena no ha servido de nada. Claro, el hacinamiento, la necesidad que tiene la gente de salir a trabajar, bueno, esta es parte de lo que tenemos que entender. O sea, aquí, cuando uno dice la cuarentena no sirve para nada, hay que verlo, depende de la comuna. Aquí está sirviendo, pero acá claramente no está sirviendo. Claro que no tenemos, como lo tiene el informe del mensal, la situación con cuarentena versus sin cuarentena. Dios me libre si estuviéramos sin cuarentena en esta zona, porque estos números serían peores. Esto lo demuestra. ¿Se fijan? La cuarentena es efectiva, pero indudablemente que está condicionada por el hacinamiento, la forma de vivir de las personas, la necesidad que tienen de desafiar la cuarentena para poder tener algo con qué vivir. Bueno, esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión, porque indudablemente que esta situación es preocupante. Bueno, y con esa reflexión yo los quiero dejar, porque creo que ya la luz al final del túnel se está viendo y por lo tanto tenemos que tener confianza
que la planificación que se ha hecho para poder combatir esta pandemia, Chile lo está haciendo mejor que muchos países de Europa, que Estados Unidos, etcétera. Así es que, por suerte, teníamos un gobierno que supo hacer las cosas oportunamente. Ya está claro que estamos saliendo, pero por favor, no confiarse. La vacuna no nos da inmunidad 100%, solamente nos baja la probabilidad de morir. Por lo tanto, por favor, mantengan las medidas de autocuidado. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.